Muy bien, el día de hoy les vamos a hablar más o menos sobre un tema muy importante, que es la relación individual de trabajo. Podemos decir que este concepto es todo aquel trato o origen que dé como resultado una contratación hacia un subordinado o a un trabajador, siempre y cuando a este se le dé un salario. Las personas que están implicadas en este acuerdo, en primer lugar tenemos a lo que es el patrón. Él va a hacer que todo lo que se haya acordado, él lo tiene que cumplir. Va a ser quien va a pagar el salario al trabajador. Aquí viene el segundo, que es el trabajador. Es el subordinado quien va a prestar los servicios al patrón. Hay empresas donde existe un patrón sustituto, quien va a seguir toda la normatividad de cada acción. En México se ocupan 8 tipos de contratos. Sin embargo, tres de los más importantes, el primero es el indefinido. En este no se da un tiempo donde el trabajador va a detener su servicio. Tenemos el determinado. En el determinado lo que se hace es poner una fecha límite con un pago límite. Aparte de todo esto existe contrato por obra. El contrato por obra es todo aquel contrato donde el trabajador hace su trabajo, sin embargo solamente por un lapso determinado de tiempo. Otra característica de este contrato es de que, aunque no tiene una fecha límite, sin embargo se establece que cuando termine ese tipo de trabajo, hasta ahí termina su contrato. Obviamente este contrato se da por las dos partes, la primera que es el trabajador, quien está pidiendo el trabajo, el patrón o el patrón sustituto. Entre ellos tres o entre ellos dos es quien se lleva este tipo de contratos. Algo muy importante que tenemos que denotar de este punto es que el derecho laboral es aquel norma jurídica que va a regular, va a ayudar, va a apoyar a todo el trabajador y al patrón. ¿A qué me refiero? Que la Ley Federal de Trabajo, que es la que rige aquí en México, que obviamente es un desglose de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, lo que va a hacer es apoyar al trabajador. El trabajador puede demandar a una empresa, sin embargo las bases donde donde lo va a sacar, pues obviamente va a ser de la Ley Federal de Trabajo. Algunos de los derechos más comunes que tenemos como trabajadores son que tenemos que trabajar sin ninguna discriminación, tenemos que recibir un salario de acuerdo a lo acordado en los contratos que anteriormente ya habíamos explicado. Aparte de todo esto, tenemos derecho a tener un trabajo libre y obviamente aquí entra una parte que es cero esclavitud. También tenemos derecho a lo que es un sindicato. Un sindicato es un conjunto de personas que buscan un fin en común, que es proteger sus derechos como trabajadores. Tampoco los patrones se quedan exentos. Ellos también tienen derechos a la hora de hacer un trabajo o de dar prestaciones. Algunos derechos como para poder elegir a las personas, derecho a sancionar si es que el trabajador hizo algo incorrecto, tiene derecho a gestionar o a dar elecciones. Son algunos de los derechos que actualmente tienen los patrones aquí en México. Entramos a un punto muy importante. Este punto que queremos tratar son las prestaciones ordinarias que tiene como derecho un trabajador recibirlas. Una de las más importantes, obviamente, que siempre buscamos es el pago de la indemnización que está en la Constitución en el artículo 123. ¿Esto cómo se saca? El mes por 75, o sea, más o menos sería días por 0.23 pesos mexicanos. Aparte de otra prestación muy importante, es la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad se maneja mucho en los contratos. Este es un derecho que tienen los trabajadores que encuentran como fundamento en el artículo 162. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los trabajadores van reuniendo antigüedad en la empresa y dependiendo de la antigüedad se le da más salario o más prestaciones. Otra de las grandes prestaciones que también se le deben de dar a los trabajadores es el aguinaldo. El aguinaldo depende del tipo de empresa donde tú labores. El aguinaldo tiene que ver con el pago de un dinero extra que da el trabajador, normalmente en esas épocas de diciembre a enero. Y también es algo que todas las empresas tienen que dar dependiendo del tipo de contrato. Vacaciones. Las vacaciones, lo mismo, al cumplir un año en esa empresa, ya tú tienes como derecho que la empresa te dé vacaciones. Hay empresas que lo manejan por ciertos días o te dicen tú tienes una semana una semana de vacaciones y tú eliges los días salteados, dependiendo la empresa.
Otra de las prestaciones que las empresas nos pueden dar es el seguro hacia ti o hacia tu familia. Sin embargo, hay muchas veces aquí en México que esas prestaciones no se cumplen, ya sea porque la empresa no quiere o es una empresa patito, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso lo que se puede hacer es demandar directamente a la empresa, ya que estas son prestaciones de ley. Está establecida en la Ley Federal del Trabajador que todo aquel que esté siendo subordinado o algún empleado o una empresa tiene que recibir estas prestaciones. Si no las recibe, pues pueden demandar a la empresa. Hay algunas excepciones que tenemos por aquí, como aquellos trabajos que se realizan por medio de un trabajo por honorarios o freelance. En ese caso no aplicaría. Sin embargo, en todas las empresas que estén establecidas legalmente aquí en México, tienen que cumplir a la orden de la ley, pues estas prestaciones. Y no te preocupes, en todo este proceso donde tú demandes a alguna empresa o exijas tus prestaciones, te va a estar cubriendo y te va a estar guiando lo que es la Ley Federal del Trabajador. Pues esto sería todo por el momento, espero que haya desglosado bien el tema y si tienen alguna duda lo pregunten. Gracias.